Bueno, probablemente lo más importante es rescatar el planteamiento que se hace de la necesidad de que las industrias no sigan operando por sí solas, resolviendo sus necesidades en el ámbito del tema del agua, sino que se pueda trabajar en conjunto de manera que la infraestructura sea más apropiada. Y por otro lado, yo también rescatar lo que decía Roberto en términos de la urgente necesidad que tenemos de aumentar la eficiencia hídrica, el uso del agua. Esto no es un tema solo de aumentar la oferta, porque por aumentar la oferta hagamos plantas desaladoras. O sea, claro, hay un tema de precio, pero esto tiene que ir acompañado de un aumento de la eficiencia hídrica y de un consumo más responsable del agua, por parte de todos los actores, nosotros incluidos. Y ahí la eficiencia también me imagino, y ahí Daniel, también queremos saber tu opinión, pero haciéndole primero la pregunta a Roberto respecto de la investigación científica. Es determinante, es clave, es fundamental. Sin embargo, ahí pareciera que Chile y probablemente también este sector del mundo está muy al debe, ¿no? A ver, yo les decía 0,34% del PIB destinamos a I+D. Para que lo tengan claro, los países de la OCDE andan en un promedio de 2 a 2,5% de aporte en I+D. Y eso habla entonces que tienen la capacidad de respuesta porque generan conocimiento. Ciencia y tecnología generan conocimiento y posibilidades de actuación. A partir de eso podemos hacer buenas políticas públicas. Yo tengo alguna anécdota que cuando me invitan de repente a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, de la Cámara de Diputados, entonces congresistas me señalan, ¿qué podemos hacer acá, profesor? Sí, lo primero que tenemos que conocimiento. Y ahí creo que nos estamos quedando al debe en muchas cosas. Les voy a dar un solo dato. Fíjense que la precipitación normal se define, está en la televisión, como vemos la meteorología, dicen la normal, ¿no? La normal del año, la normal de esta zona. La normal en los 30 últimos años. Eso es bueno, hasta hace poco, la normal era la década del 60, del 70 y del 80. La del 80 fue la más lluviosa del siglo pasado. Por tanto, tenía una normal muy alta. Fíjense que entró ahora, ya salió la del 80 y entró ahora la del 2010. Por ejemplo, Talca, que tenía un promedio global de 700 milímetros, ahora su promedio es normal 500 milímetros, porque entró la del 2010. Es decir, tenemos una menor oferta de agua. Tenemos que hacer este conocimiento. ¿Cuánto está incidiendo eso? Entonces, bueno, hay actuaciones que se pueden hacer, no quiero largarme en esto, Cristina, pero sí hay una carencia muy fuerte en investigación y desarrollo y nuestro país tiene un debe. Y yo creo que si no aportamos por ahí, no solamente en el marco del agua, sino en muchas otras actuaciones, vamos a quedar falentes a futuro y con problemas muy serios. Y ahí la responsabilidad del Estado, Jessica, frente a la investigación también, porque mucho se puede hacer en infraestructura, en inversión, se pueden proyectar quizás cifras millonarias en términos de infraestructura, pero si no está el aporte del Estado en materia de investigación. Y también de la articulación entre las empresas y el ámbito de la investigación, las universidades, los centros, ¿no? El Estado y las empresas. Yo creo que hay que incorporar ese concepto. Vamos a darle la palabra también a Daniel para que nos pueda hacer su mirada respecto de lo que estamos conversando acá, Daniel, en el sentido también de la escasez hídrica y la demanda que genera también la pandemia y el cambio climático. Y estamos esperando también que ustedes nos hagan llegar todas sus preguntas a el correo de COPSA, por supuesto, y también al hashtag Congreso COPSA 2021. Daniel, ¿cuál es la mirada que tienes tú para abrir la discusión? Yo comparto lo que decía principalmente Roberto respecto a la investigación. Y por eso es que mi última lámina mencionaba también la necesidad instrumental para medir olas, vientos y corrientes, en nuestro caso, ¿no? Que es lo que importa en el caso de los puertos, no solamente para definir ahora las operaciones, sino para colectar una gran cantidad de datos, permita luego con inteligencia artificial y Big Data, ¿no es cierto?, hacer data analytics para predecir. No predecir fenómenos de mediano plazo, pero para un naviero es muy importante que le digan, mira, calculamos que en 3 días más, en el puerto que tú tienes proyectado para atracar en tu itinerario, va a haber graves problemas y probablemente el puerto se va a cerrar. Bueno, esos 3 días son valiosísimos para el naviero, para poder reasignar su ruta, su itinerario, y para el consignatario de la carga saber realmente a dónde va a llegar su carga. Es un problema grave hoy día. Hoy día además tenemos escasez de contenedores por el problema, por el ciclo mundial, ¿no es cierto?, de circulación de contenedores y demoras y problemas logísticos por la pandemia, y también por la renovación de inventario, ¿no es cierto?, de países, de productos de consumo, etc. Entonces,
hoy día el sistema logístico está muy estresado y el tener este tipo de información es clave. Por eso creo que la investigación y desarrollo, muy fundamentalmente en las propias empresas y en organismos técnicos, es fundamental. Ahora, yo me imagino que todos ustedes, bueno, son de las concesionarias, evidentemente saben la información que les quiero comentar respecto de estos 25.000 vehículos que no han podido ser descargados debido a la congestión provocada también por las restricciones del Puerto San Antonio. Y eso, le lo obligo, Daniel, con la pregunta sobre el periodo en que estamos atravesando. Estamos a puertas de la Navidad, me imagino que además por la pandemia, también lo mencionabas, ¿no? Ha habido un problema de flujo respecto de muchos productos de consumo. Eso, ligado también, por supuesto, a las dificultades climáticas, abre un espacio de bastante duda. ¿Va a ser así dentro de los próximos meses? Y, bueno, ¿cuáles van a ser los desafíos respecto a este escenario? Ese riesgo existe con claridad, Cristina. El hecho de que los productos, digamos, de compras navideñas no lleguen, es un problema real. En Estados Unidos los árboles artificiales de Pascua están escasos, los precios suben 3-4 veces. Y eso es un sistema logístico mundial. Puertos que cierran producto de contagio en su ciudad, por una parte, y luego está la presión por renovación de inventario. Es decir, durante la pandemia la gente no compró tanto o compró bien online, pero hoy día hay que recuperar esos inventarios y la demanda, estamos frente a un shock de demanda. El sistema portuario y marítimo, sobre todo, no está diseñado para estos niveles de presión, ¿no es cierto?, de demanda. Piensa tú que hoy día el 99% de las naves disponibles está ocupada, mientras que habitualmente ese valor es un 90%, y hay locura. Hoy día conseguir un charter es muy, muy difícil, los precios son mucho más altos. Y a su vez, producto de que las naves circulan más tiempo, están más tiempo, ¿no es cierto?, en el mar, porque no pueden atracar en un puerto, porque no está lista su carga, porque la cadena de logística está atrasada. Hay una escasez de contenedores vacíos. Hoy día los contenedores demoran un 20% más en circular completamente en la cadena, y eso significa que no hay contenedores para embarcar la carga. Entonces, eso no se va a estabilizar en el corto plazo. Dependiendo de las condiciones de la pandemia, los especialistas y nosotros calculamos que a mediados del próximo año probablemente empecemos a entrar en un ciclo de normalización. Y bueno, dada esta realidad y el diagnóstico hecho y teniendo esta problemática sobre la mesa, ¿por dónde pasan las soluciones, Daniel? Bueno, en el corto plazo, eficiencia en la gestión de la cadena logística. Es muy importante recuperar el tercer turno de camiones que tenía uno, ¿cierto? El nocturno, que se paró por razones de seguridad de los camioneros, las cosas, nosotros lo entendemos, pero eso es absolutamente clave. Y luego una gestión más precisa, más orientada al resultado y a la eficiencia en los puertos por parte de las autoridades que regulan, ¿no es cierto?, las condiciones de acceso a esos puertos. En el mediano plazo, con más instrumental y más conocimiento técnico, podemos gestionar mejor los puertos. Y luego, ya, ¿no es cierto?, en un horizonte de más largo aliento, las inversiones en infraestructura para protección y obras de abrigo que no se han planificado ni ejecutado en decenas de años, porque tal vez no eran necesarias, pero ahora son imprescindibles. Muchas gracias, Daniel. Vamos a comenzar a revisar algunas de las preguntas que han llegado a nuestro hashtag Congreso COPSA 2021 y también a nuestro correo electrónico info@copsa.cl. Pueden hacernos llegar durante toda la mañana y en los distintos paneles sus preguntas, por supuesto, para que nuestros panelistas puedan responderlas y también hacer frente a los comentarios que nos puedan hacer llegar. A ver, Javiera García hace una pregunta para Jessica. ¿Se han visto afectados los planes de inversión que usted describe por la caída de ingresos por tarifas? ¿Se tenía contemplado un monto más alto antes de la pandemia? Las empresas tienen un conjunto de planes de inversión, que se llaman los planes de desarrollo comprometidos con la autoridad. Y la autoridad ha sido súper estricta, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, incluso en pandemia, para mantener su exigencia de que las inversiones se tienen que realizar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inversiones que tienen que ver con la sequía y el cambio climático, no con la pandemia. Por lo tanto, esto ha sido una de las cosas que ha presionado la situación financiera de las empresas y de la industria en general y que tiene que ver con que se han mantenido inalterados los procesos de inversión que están realizándose a lo largo de todo el país. Ahí está la respuesta y también, mira, Marcelo Consolo te pregunta, Jessica, directamente, te habla de un concepto que yo desconozco, no soy parte de la industria, dice, sí, indicar la cantidad de non-review water.
No Renew Water. ¿Puede ser? ¿Te lo Sí. puedo mostrar? Bueno, es un concepto como se conoce en la industria del agua, que se pierde los acueductos, me imagino que describe aquí, Ah. antes de llegar al cliente final. ¿Qué está realizando la industria para detectar esa pérdida? Bueno, no son pérdidas, eso es lo primero que hay que decir. Es una medición que se hace en la industria que mide la diferencia entre lo que se produce en las plantas de producción de agua potable y lo que se contabiliza en todos los medidores de los 5 millones de clientes. Entre medio hay muchas cosas. Hay uso de agua por parte de las propias empresas. En definitiva, es un concepto muy grande. Nosotros creemos que cerca de la mitad tiene que ver con pérdidas físicas. O sea, esto no es que las aguas andan chorreando por las cañerías, no es así. Y estamos prontos a instalar una mesa de trabajo con el regulador, con la superintendencia, de manera de abordar exactamente cómo medimos cada uno de estos conceptos. Cuánto se consume en campamento, cuánto consumen los grifos que no se facturan, cuánta agua no se factura porque es agua donde se manipulan los medidores o se ponen bypass, y cuánta agua es aquella que se filtra, cómo se filtra y cómo la detectamos. ¿Ah? Entonces, un concepto que contiene demasiadas cosas, pero lo que yo me dedico siempre a decir, porque es muy fácil decir se pierde. No se pierde, no es así. Tema que además ha cobrado bastante relevancia políticamente durante el último tiempo respecto de estas aguas, entre comillas, como tú aclaras, que no son perdidas, pero que se conoce, por lo menos se instala esa realidad también en el debate, que son aguas perdidas, pero lo cierto es que tú has contestado esa pregunta. Vamos a estar hasta las 10:10 de la mañana en este panel, así que todavía tienen tiempo para hacernos llegar sus consultas. Ya les habíamos indicado al hashtag Congreso COPSA 2021 y también a nuestro correo info@copsa.cl. También hay otra pregunta para Daniel. A ver, Javiera dice, ¿cuáles son los principales obstáculos a la inversión portuaria en Chile? ¿Qué problemas de institucionalidad existen? La ley de puertos ha funcionado realmente muy bien. La cantidad de inversiones que se han hecho en esta década es enorme. Y la eficiencia de los puertos chilenos como puertos, en tanto puerto, una vez que la nave atraca. Si por problemas de marejada no puedo atracar, bueno, no me refiero a eso. Pero una vez atracada, la eficiencia, la transferencia de carga y la salida de carga de los puertos es muy buena. Cuando teníamos índices prepandemia, ¿no es cierto? Y índices de marejadas, por así decir, razonables, teníamos holgura en el sistema portuario. Hoy día no. Y por eso es que insisto en que hay que adelantar tal vez el calendario referencial de inversiones. Pero no sacamos nada con declarar que hay que adelantar si no hacemos los proyectos. Quiero insistir, si hoy día uno dice para un puerto concreto, Antofagasta, Arica, San Antonio, etc. Bueno, San Antonio tiene el proyecto Puerto de Gran Escala, que va a tomar harto tiempo, así que dejémoslo un poquito de lado. Pero cualquier otro puerto, no están hoy día los proyectos, los diseños de ingeniería que permitirían abordar esas obras. Por lo tanto, estamos muy atrasados. Así que, ¿qué hay que hacer? Primero, los proyectos de ingeniería, los diseños de los proyectos de ingeniería, y en segundo lugar, buscar fórmulas ingeniosas de financiamiento para las obras comunes, que son molos de abrigo de costos enormes. Solo en San Antonio se habla de los cerca de los 1.200 millones de dólares para una obra de abrigo. Entonces, creo que el debate no ha comenzado en serio y a fondo en este tema, y eso es lo primero que hay que hacer, en el ámbito de la planificación. ¿Y la mejora para los clientes finales, por dónde pasa? ¿Por inversión, por infraestructura, por estudios, por todo eso juntos? Lo que pasa es que el cliente final opera en una cadena logística que, como dije, tiene costos completos, 18% del valor del producto en promedio, que es el doble de la OSD. Ahí las ineficiencias principales son el transporte terrestre. Por ejemplo, no tenemos ferrocarril para sacar los productos, ¿no es cierto?, de los puertos. Tenemos en San Antonio y en San Vicente, pero con porcentajes de 3, 4 o 5% de la carga movilizada en ferrocarril. En segundo lugar, tenemos problemas de gestión, como el que mencioné hoy día, hace un rato, del tercer turno de los camiones. Pero hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, lo que hizo el Ministerio de Obras Públicas durante el fin de semana largo de Fiestas Patrias, prohibir el tránsito de camiones en las carreteras principales de Chile en muchos horarios, significó un daño objetivo a la cadena logística. Entonces, no nos podemos dar el lujo de tomar medidas y acciones que agraven hoy día la situación. Entonces, tenemos que cuidar la cadena logística si queremos eficiencia y productividad
y buenos precios para los consumidores. Ahora viene la temporada de la fruta, vamos a tener que sacar fruta. No hay suficiente container refrigerado. Bueno, el Ministerio de Transporte se adelantó y está haciendo, sí, ahora un plan para poder gestionar esos movimientos, ¿no es cierto?, de manera eficiente, coordinando a los actores. La coordinación de los actores hoy día es la clave, diría. Hay muchos temas probablemente, Jessica, Daniel y Roberto, ustedes coincidirán conmigo que hay muchos temas que están cruzados también por la certeza jurídica, ¿no? Y por el momento político que se está atravesando con una constitución que está en redacción o en vías de redactarse. Evidentemente hay muchos de los temas que les competen a ustedes tres que están en desarrollo, como se dice periodísticamente, pero lo cierto es que son varios los desafíos, las urgencias que hay que resolver probablemente antes de que termine también la redacción de la Constitución. Estoy tomando mi teléfono para leer una pregunta que también le llega a Roberto, de José Miguel Arancibia. Roberto, ¿los embalses dejaron de ser una solución efectiva para enfrentar la falta de agua? A ver, no necesariamente, pero tenemos que pensar lo siguiente. Hay ya una propuesta desde la UNESCO y Naciones Unidas que las soluciones deben ser lo que se llama basadas en la naturaleza. Y claro, un gran embalse tiene un impacto ambiental muy importante que es muy difícil de revertir. Pero sí podríamos hablar de pequeños embalses, podríamos hablar de pequeñas obras de infraestructura que fuesen dando respuestas a ciertos elementos. Y esta respuesta tiene que ver con el conocimiento que tengamos acerca de ciertas actuaciones. Solamente un dato, y nosotros tenemos que pensar en lo que va a ocurrir como cambio climático, ¿no? Entonces, la pregunta es, en ese cambio climático, ¿cuáles son los responsables? Bueno, el IPCC se ha adelantado, dice que nuestra situación es más drástica, la emisión de gases de efecto invernadero está siendo cada vez más drástica. Entonces, frente a eso, tenemos que actuar conforme a ese nuevo escenario. Doy un dato. Fíjense ustedes que, por que hay tantas empresas concesionarias acá, el hormigón y el acero son responsables del 40% de las emisiones a nivel mundial. Y son responsables, además, más o menos del 35% de los desechos mundiales. Entonces, la pregunta es, ¿con qué se puede entonces construir? ¿Con qué se puede...? Obviamente no es llegar y cambiar de un día para otro, pero necesitamos desligarnos de todo lo que significa reemplazar estos productos basados muchas veces en el petróleo. Y eso implica biomasa. Entonces, aprovecho para pasar un aviso. Acaba de ser aprobado por la ANID, la Agencia Nacional de Investigación para el Desarrollo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un proyecto con un centro basal. ¿De qué se trata ese centro basal? Que va a investigar cómo podemos trabajar en madera, cómo podemos hacer edificios en madera, cómo podemos hacer infraestructura en madera. ¿Y por qué es en madera? La madera fija carbono. Es decir, si nosotros tuviéramos grandes forestaciones, podríamos fijar carbono y estamos contribuyendo al marco mundial. Se habla que a nivel mundial, una publicación de Science, que salió hace 2 años, deberíamos estar forestando alrededor del planeta 900 millones de hectáreas. Chile debería andar en los 2 millones de hectáreas, pero podríamos tener eso. Pero volviendo a la pregunta, hay embalses, sí, pero hay otras actuaciones. Por ejemplo, hidrotecnias que nos permitan recargar nuestros acuíferos. Capturar la poca agua que nos cae y empezar a ser virtuosos. Mayor eficiencia en el uso, pero también sabiendo qué impactos tienen. Por ejemplo, nosotros estamos usando mucha tecnificación en el riego, y la tecnificación pues, es valiosa, por supuesto que lo es, pero claro, la idea era que ahorráramos agua. Lo que hizo la tecnificación es que estamos gastando más. ¿Por qué? Porque antes se cultivaban X hectáreas agua arriba, ahora se cultivan 3X de las hectáreas, no pasa nada de agua hacia aguas abajo y tenemos unos desequilibrios. Es decir, hay una serie de aspectos ahí que yo creo que hay que ir manejando. Entonces, no se puede descartar ninguna tecnología, pero sí hay que pensar cómo esas tecnologías se involucran en dar respuesta en la problemática del cambio climático, en las causas que lo tienen, y cómo a nivel, y en una planificación de largo plazo, y no solamente mirando al próximo Roberto, año, al poco. y para hacer el contrapunto también de lo que decía Jessica, ¿tú estás de acuerdo con este concepto de aguas perdidas? Pues yo creo que no hay aguas perdidas. Lo mismo pasa en la agricultura. Voy a dar un ejemplo. Antes se usaba el sistema de riego por tendido. El riego por tendido era se tiraba el agua en el potrero, ¿no es cierto? Y de eso se usaba más o menos el 20%. Y se perdía el 80% para los agricultores. Para los hidrólogos, esa agua no se perdía, sino que entraba, ¿no es cierto?, al sistema y volvía, recargaba napas, etc. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Con la altísima eficiencia tenemos 80% de eficiencia y el 20% que se pierde por evaporación. Pero la respuesta es que no pasa nada aguas abajo. Entonces, volviendo a lo que decía mi colega, tenemos que tener o estar pensando obviamente en el concepto de eficiencia, y las aguas están por ahí. Hay que buscar dónde están, cómo las usamos y cómo las administramos de la mejor manera posible. Y quiero hacerse un alcance, fíjate, a propósito de aprovechar de esto, cuando se habla de la investigación, efectivamente el Estado tiene un rol.
pero siempre se habla de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Es un concepto que yo siempre trato de incorporar un concepto de la responsabilidad científica empresarial. Yo creo que las empresas y las concesionarias no son una excepción en ello, podrían perfectamente también aportar a esa investigación, a ese I+D, porque eso les va a dar seguridad en las capacidades para las actuaciones futuras. Y eso entonces va a tener un correlato con las demandas sociales y con lo que significa una demanda planetaria como el cambio climático, entre otras cosas. Y aquí, probablemente hablando de la certeza jurídica, también adelantando un poquito al debate y al desarrollo de este congreso. Jessica, mucho se habla de las zonas rurales también, por supuesto, de la falta de agua. ¿Qué papel juegan las sanitarias ahí? Bueno, nosotros queremos pensar que podemos jugar un rol de apoyar a las comunidades rurales a mejorar la seguridad hídrica y participar en los desafíos que hay de saneamiento. Hoy día en las zonas rurales de Chile el saneamiento, vale decir, el tratamiento de las aguas servidas alcanza un 12%. Y en las ciudades alcanza un 100% el alcantarillado y el tratamiento. Entonces, hay una experticia, hay conocimiento, hay infraestructura que en cierta medida puede ser utilizada para dar este paso, porque en Chile hay dos realidades demasiado brutalmente distintas. Las realidades de las ciudades, donde los servicios sanitarios son de nivel súper alto, y por otro lado en las zonas rurales, donde hay mucha vulnerabilidad en términos del abastecimiento del agua, es distinta la calidad del agua que tienen las ciudades que en las zonas rurales. Entonces, si yo diría que si hay algo en lo que Chile tiene que invertir es en resolver los servicios sanitarios en las zonas rurales. Y a mí me parece evidente que la industria sanitaria con la inversión que tiene distribuida a lo largo de todo el país, algo puede aportar. Naturalmente tenemos proyectos de interconexión, pero naturalmente aquí se requiere un diseño por parte del Estado, que es el encargado de los servicios sanitarios en las zonas rurales, para poder mejorar eso drásticamente. Ahora, y el concepto de derecho humano en la Constitución, el derecho humano al agua, ¿cómo lo están viendo ustedes desde la perspectiva de las sanitarias? El derecho humano al agua es que tú tengas una cantidad mínima de agua que esté a una distancia razonable, que sea sana, que tenga además buen sabor y buen olor y que además tenga un costo razonable. Entonces, cuando nosotros empezamos a medir todas esas cosas, en las ciudades de Chile nos parece que se cumple el derecho humano al agua. Claro, no en los campamentos probablemente, ni en las tomas, que es un tema que está fuera de nuestra capacidad de resolver, pero sí de aportar, naturalmente. Pero en general, en todas las ciudades se cumple, el agua está ahí, está en los hogares, está disponible la cantidad que se quiere, a una tarifa como la que ya vimos, entre 1 y 2 pesos dependiendo de la ciudad, es agua de altísima calidad, cumple con todos los estándares que establece el Ministerio de Salud. Y claro, algunos dicen, no, es que el agua en mi barrio es mala, que tiene mucho sabor. Bueno, eso ya es entre juicio y se puede resolver, digamos, con un filtro, ¿no? Pero en lo esencial, el derecho humano al agua en las ciudades de Chile, nosotros creemos que se cumple, y lo que falta en nuestro país es avanzar en cumplir el derecho humano al agua en las zonas rurales. Esa es nuestra postura. Ese es un gran desafío. Muchas gracias, Jessica. Ya estamos terminando este primer panel en este Congreso de Concesiones, pospandemia y cambio climático, infraestructura, los desafíos que vienen, por supuesto. Antes de terminar, 1 minuto para cada uno de nuestros panelistas para hacer un cierre breve, a lo mejor con algo que se hayan quedado en el tintero. Vamos a partir contigo, Daniel. Sí, tengo una lámina acá, no sé si es posible proyectarla, ¿sí? Y si no, la explico. ¿La podemos proyectar? Se refiere voy mientras hablando, se refiere a las inversiones, ¿no es cierto?, al financiamiento de las inversiones. Las navieras no pueden hacer obras en los puertos públicos, pero sí deben pagar una tasa de uso portuario cada vez que atracan, ¿no es cierto?, además de pagar los costos de los atrasos y desvíos que se generan cuando los puertos no operan. Hasta ahora, desde que se inició la ley de concesiones a través de la ley de puertos, los privados han aportado cerca de $650 millones por esta tarifa, los últimos 20 años. Solo el año 2020 fueron 46 millones. Y sin embargo, estos recursos no se invierten necesariamente en los puertos, a pesar de que el espíritu de la ley es que se haga de esa manera. Así que hay recursos para poder invertir, que recaudan las empresas
públicas, al menos para mitigar en alguna medida las obras de abrigo. Pero insisto en que para eso hay que ir haciendo la ingeniería. Parte de estos recursos pueden ser utilizados en consultoría para poder hacer esos proyectos. Lo otro, tal vez, Cristina, muy breve, es el tema que hablaste constitucional. Mira, yo creo que las empresas y los empresarios y los ejecutivos que trabajamos tenemos que estar acostumbrados a estos vaivenes modernos, ¿no es cierto?, de las sociedades, que van a seguir existiendo y están en todo el mundo. Por lo tanto, más que manifestar preocupaciones o quejarnos, entre comillas, de la incertidumbre, tenemos que entender cómo nos adaptamos nosotros para vivir en un proceso de cambio y para poder hacer empresa en un contexto y un ambiente de negocio diferente. Eso implica una capacitación de nosotros, significa mirarnos nosotros, qué capacidades tenemos adaptativas, y también hacer los cambios culturales en las organizaciones para poder enfrentar este mundo nuevo que se abrió. Muchas gracias, Daniel, además por esa reflexión y ese punto también respecto del momento político, social, económico que estamos viviendo en nuestro país. Roberto Pizarro, tu minuto también para hacer tus reflexiones al cierre. Perfecto, mira, yo quería mencionar con respecto al agua, en economía hay un término que se llama el óptimo Pareto. El óptimo Pareto es cuando se supone que todos los componentes de la economía, todos los factores productivos están en su óptimo, están en el máximo. Bueno, acá en la parte del agua no es que estén en el óptimo, pero ninguna mejora de un sector va a ser sin costo para otro. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos interactuar, necesitamos integrarnos, conversar entre nosotros, porque en realidad el desmedro de uno va a ser favoreciendo a otro. Y eso solamente se puede lograr de la manera que podamos tener una interacción de trabajo y muy virtuosa de esa perspectiva. Un segundo elemento, yo creo que a propósito de lo que señalaba Cristina de la Constitución, yo creo que el agua tiene que ser un bien nacional de uso público finalmente y debe estar muy bien establecido en ese plano, pero también hay un detalle, el derecho humano al agua ya ha sido reconocido por la Corte Suprema, hay tratados que tiene Chile y yo creo que va a tener que ser importante y eso ampliarlo al mundo rural, que es lo que decía Jessica, creo que es un elemento central. También hacer un tercer elemento es, nosotros dentro del Centro Nacional de Excelencia de la Madera, que en este caso lo está dirigiendo la Universidad Católica de Santiago, tenemos recursos económicos para investigar. Invitamos también a las empresas que aporten otros recursos y podemos decir, por ejemplo, cómo recargamos acuíferos, qué posibilidades hay, qué elementos podemos hacer y hacemos esa invitación. Eso está abierto y creo que tenemos una línea por ahí. Y finalmente decir que el agua es el recurso natural más importante de Chile. Tenemos que cuidarlo adecuadamente, tenemos que ser capaces de sentarnos, como decía antes, a conversar, a analizar y generosamente poner a disposición nuestras capacidades para solventar esa situación de Chile en un contexto y en un escenario de incertidumbre climática, de incertidumbre política, pero sobre la cual podemos y tenemos la inteligencia para aportar soluciones, aportar ideas y generar un modelo país que creo del cual nos podemos sentir muy orgullosos a futuro. Eso solamente, gracias. Muchas gracias, Roberto. Coincido plenamente contigo también, que probablemente es uno de los valores más importantes en nuestro territorio y para el mundo. Jessica, quien ha estado conmigo además en este panel de forma presencial y lo hemos dicho, hemos respetado toda la distancia social que nos exige el COVID y la pandemia. Tu minuto y tu reflexión final. Quiero un par de comentarios. El primero es que distingamos entre el legítimo derecho que tienen los países a mejorar sus regulaciones y sus normas, y por otro lado, el cuidado que tenemos que tener que esos cambios regulatorios no sean expropiatorios o no afecten indebidamente las promesas que hemos hecho a inversionistas nacionales, a inversionistas extranjeros. Entonces, el punto es cómo compatibilizamos esas dos cosas, el derecho de mejorar nuestra regulación y el cómo no pasamos a llevar ciertos acuerdos que están suscritos, y yo creo que eso podemos hacerlo perfectamente como país. Y lo otro es hacer como una reflexión del minuto que estamos viviendo como país. No solo por el tema político, no solo porque el país mayoritariamente espera y aprobó iniciar este proceso de escribir una nueva constitución, sino también por tomar conciencia del minuto que estamos viviendo en relación con el calentamiento global y el impacto ambiental del cambio climático. Realmente esa es una cuestión que yo siento que como país, y cuando hablo como país siempre a mí me gusta hablar del liderazgo del Estado, que al final es el que lidera, ¿no?, todos los procesos nuestros como país. Entonces, como que no hemos tomado conciencia
de los años que se nos vienen por delante, de la importancia de, por ejemplo, de los planes de infraestructura, la velocidad, los proyectos, los recursos, y nunca perder de vista por qué hacemos esto. Lo hacemos para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país. Y ahí yo digo, siempre mantengamos ese foco, pero yo espero que el gobierno que asuma, quien quiera que sea, realmente dimensione el desafío que tenemos como país frente a la situación mundial que estamos viviendo y a la situación nacional también.